Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. Mi madre volvió a casa a la hora de la comida. Lucía más tranquila. Yo estaba jugando en mi cuarto. Me abrazó amorosamente para darme las buenas noticias. Me aceptarían en el colegio a partir del lunes de la siguiente semana. Ya me había comprado el uniforme y pensaba en hacerle algunos arreglos porque creía que me quedaría grande. Me dijo emocionada que Almudena, su mejor amiga durante el poco tiempo que vivió en Ciudad Albayazán, sería mi maestra. Extrajo de una bolsa de tela los libros y los cuadernos que le dieron para mí. Los extendió sobre la cama. La clase que más me gustaba a tu edad era la de teatro. Montábamos obras que nosotros mismos actuábamos, dijo añorando un buen recuerdo. Hojeé los libros. No había mucha diferencia con los que había estudiado en la capital. Hoy mismo los voy a forrar, dijo emocionada. Compré plásticos de diferentes colores en la papelería para que distingas qué libros va con qué libreta y a qué materia corresponden. Mi madre era hacendosa y perfeccionista. Desde que vivíamos en la capital, se esmeraba porque mis cosas tuvieran una presentación impecable. En la escuela a la que asistí antes de llegar a Ciudad Albayazán, los niños me miraban con recelo. Mi apariencia continuamente me granjeaba elogios. Mi peinado siempre era perfecto. Mi madre cuidaba que la raya que dividía mi cabello en dos colas estuviera recta. Si me peinaba con una sola cola de caballo, ni siquiera el nacimiento del cabello nuevo quedaba fuera de lugar. Mis útiles también llamaban la atención de las maestras. Solía forrarlos con tela para que duraran más tiempo. Después de recubrirlos, recortaba figuras con fieltro de colores distintos que designaban la asignatura de cada libro y libreta. Si eran de matemáticas, hacía figuras geométricas. Si se trataba de libro de español, entonces les pegaba letras correctamente delineadas en tipo manuscrito. Más tarde, cubría los útiles con plástico transparente que estiraba de tal forma que quedaba totalmente liso, tenso, sin grumos. Seguro harás muchos amigos en la escuela, ¿ya lo verás?, me aseguró con una sonrisa. Lo que mi madre no sabía es que ser la niña con las calificaciones más altas de la clase, vestida de manera impecable, con los útiles más cuidados y tan pulcra que los zapatos siempre fulguraban como nuevos, no me colocaba en el primer lugar de popularidad entre mis compañeros. En la capital me hacían burla. Se reunían en grupos a la hora del recreo y cuchicheaban al tiempo que me veían por el rabillo del ojo con desaprobación. Les caía mal mi imagen de niña obediente, que no jugaba a las carreras ni a la pelota para no ensuciarse la ropa. Pensaban que era una presumida. No sabían que me moría de ganas por jugar con ellos, por revolcarme en el jardín arrebatándoles la pelota, pero la imagen cansina de mi madre al bordar mis vestidos, forrar mis libretas o pulir mis zapatos, me impulsaba a cuidar todo como si fueran artículos de lujo. Su orgullo era tal cuando admiraba mi espléndido peinado frente al espejo, que jamás jugué con algún compañerito por temor a que alguna mecha de cabello se me saliera del lugar. Era poca la alegría que podía darle. Ella siempre andaba sollozando a solas o desahogándose con mi padre por los terribles recuerdos que tenía del poco tiempo que había vivido al lado de su madre. A veces despertaba en medio de la noche bañada en sudor por las pesadillas. Gritaba entre sueños: «¡No, que no me agarren! ¡No, ayúdame!». Mi papá la despertaba zarandeándola de los hombros. Una ocasión en que no se dieron cuenta que yo los espiaba por la ranura de la puerta. Él tuvo que darle una cachetada para que reaccionara e inmediatamente después la abrazó contra su pecho para consolarla. Mamá me leccionaba sobre la importancia de ser una niña decente, pulcra, modista, bien portada y, aunque sus argumentos no me convencían mucho, me gustaba hacerle caso para complacerla, para darle un poquito de alegría. Mi madre me despertaba con sus gritos cuando tenía pesadillas. Yo no podía conciliar el sueño después. Me camuflaba entre las sombras de la noche para escuchar sus conversaciones. Recostada en el piso, pecho tierra, oí la historia del hombre malo que perseguía a mi madre en sus pesadillas. Ella no sabía quién era, pero recordaba que vestía ropa haraposa aparentemente aprestada, detalle que dedujo porque en algunas partes de su cuerpo
La ropa le quedaba grande, mientras que en otras le apretaba. La piel del cuerpo del hombre malo era de razas distintas. Algunas partes blancas como los caucásicos, otras oscuras como de inmigrantes del Medio Oriente, pero toda la superficie del mismo tono amarillento que segregaba un olor dulzón desagradable. La textura de su piel también era diferente. En ciertas zonas se veía lisa, con la apariencia lozana de los jóvenes, en otras rugosa y marchita como si fuera la de un viejo. A juicio de mi madre, en las coyunturas donde se unían esos colores y texturas, se abultaban pliegues que daban la apariencia de costuras. Mi madre juraba que en alguna parte de ese cuerpo monstruoso había visto brotar un gusano, lo que sumó repugnancia al terror. Recordaba vagamente las cicatrices en el rostro, mas no podría olvidar los ojos amarillos que la miraron fijamente al intentar agarrarla de un brazo. El engendro que la perseguía movía la boca con dificultad, despegaba sus labios negruzcos intentando emitir alguna palabra, pero mi madre jamás se detuvo a escucharlo. El hombre de sus pesadillas las echaba en los rincones de la casa. Nadie más que ella podía verlo. Su nana Alfonsina la acompañaba e intentaba tranquilizarla contándole que ella también sufría pesadillas. La tomaba de la mano hasta que lograba quedarse dormida. A las pocas horas que Alfonsina había regresado a su cuarto, mi madre se volvió a despertar con la sensación de que ese ser seguía oculto en el armario o bajo la cama, esperando que ella pusiera un pie en el piso para arrastrarla de los tobillos hacia un agujero. Mi madre se enrollaba con sábanas y cobija, asegurándose de que ninguna parte de su cuerpo, por pequeña que fuera, quedara a merced del hombre hecho de retazos. Así llamó al monstruo que le acechaba en casa de mi abuela, el hombre retazo. Cuando se animó a contarle a mi abuela sobre la existencia del hombre retazo, ésta no le dio mayor importancia, solo le dijo: «No es tan malo tener miedo, hijita, es parte de la naturaleza humana. Los que nunca tienen miedo son idiotas. Hay momentos para todo, también para temer». Las lecciones de mi abuela desquiciaban a mi madre que, cada vez que debía cruzar el largo pasillo para ir al baño, se moría de miedo. Tan solo de recordar aquellas noches entraba en pánico. Se dejaba caer sobre mi padre envuelta en llanto. Por eso la decisión de volver a Ciudad Albazán, en particular a casa de mi abuela y de Ubiges, fue su última opción. Le pedí a Almudena, quien además de maestra es la directora de la escuela, que me permitiera dar clases. Va a consultarlo con los padres de familia. Si ellos lo aprueban, tendré trabajo y empezaré a juntar dinero para regresarnos a la capital. «A mí me gusta estar aquí», le dije con inocencia. «Sé que la casa de tu abuelita es hermosa y que no sabías lo que es vivir en una mansión con nanas y todas estas cosas. Pero a veces, hija mía, eso no sirve de mucho. Las virtudes no tienen que ver con las posesiones materiales». Su rostro mostraba preocupación. Recogió los útiles para meterlos nuevamente en la bolsa. Me miró a los ojos y al darse cuenta de que mi cola de caballo se había movido un poco del lugar, me hizo señas de que me volteara para arreglármela nuevamente. «No quiero alarmarte ni que andes por el pueblo con miedo», dijo mientras me deshacía la cola para peinarla nuevamente. «Pero, ¿recuerdas los carteles que vimos en la estación de trenes cuando llegamos?» «Sí, mamita, los recuerdo muy bien. Hace tiempo que los niños de Ciudad Albazán desaparecen. Nadie sabe dónde van o qué les pasa. La policía no tiene la mínima idea de lo que les ocurre». «¿Un robachicos?», pregunté con ingenuidad. Puede ser. En realidad no hay pistas de nada. Solo te pido que no salgas sola de la casa, que si juegas en el jardín no lo hagas cerca de la reja. Le pediré a Alfonsina que asegure el candado cada vez que entre o salga. Yo misma te llevaré a la escuela e iré por ti. Estarás cuidada y protegida, pero por favor, no me desobedezcas». «No, mamita», dije sintiéndome culpable de aquella noche en la biblioteca y del libro que había escondido bajo el colchón y que empezaría a leer esa misma noche. El día transcurrió lánguidamente. Comimos a las 2 de la tarde en punto. Mi madre y mi abuela cruzaron palabras amables para dejar sentado que la discusión había quedado atrás. Ninguna torció el brazo para una disculpa. Simplemente alabaron de manera casual el sabroso guiso que Alfonsina había cocinado. Por la tarde, mi madre se aposentó en el comedor para forrar mis libros. Yo me senté a su lado e hice planas de caligrafía.
Mamá estaba obsesionada con las letras. Si veía alguna nota o algún escrito de cualquier persona, no podía quedarse callada. Hacía comentarios como: ¡qué bonita manuscrita! O «esas letras parecen garrapatas». Por lo mismo, me ponía de tarea a hacer planas. Los ejercicios eran con un lápiz de punta fina. Colocaba al lado de mi libreta varios lápices con la punta recién sacada para que yo no perdiera tiempo con el sacapuntas. Esa tarde hice 10 planas. Unos consistían en círculos entrelazados sin despegar la punta del lápiz del cuaderno. Otras eran dibujar líneas inclinadas, pegaditas sin despegar el lápiz. Las dos estábamos concentradas en nuestros quehaceres cuando Alfonsina dijo que serviría la merienda: pan dulce con chocolate caliente. «Anda, María José, a lavarse las manos», dijo mi madre. Me levanté de la silla al mismo tiempo que ella. Corrí a las escaleras, olvidando que a mamá no le gustaba que corriera dentro de la casa. Decía que los accidentes pueden ocurrir en un segundo, pero esa vez no me dijo nada. Me dejó echar la carrera. Mi abuela ya nos esperaba en el comedor, ataviada elegantemente con un vestido verde olivo con cuello de tortuga. Cenamos en silencio, salvo uno que otro comentario trivial. Alfonsina entró con la canasta de pan y la colocó en el centro de la mesa. «Acabo de traerlo de la panadería, está recién salido del horno». «Alfonsina, tú tan consentidora como siempre», le dijo mi madre con una mirada de agradecimiento. Alfonsina esbozó una leve sonrisa. No respondió palabra alguna. Era su costumbre no decir mucho. «Por lo visto, ya empezaron a hacer pan de muerto», comentó mi abuela mientras decidía si elegir ese o sus tradicionales churros. El clima en Ciudad Albayzán había cambiado en un par de días. Las nubes grises que asfixiaban los rayos del sol que los pueblerinos añoraban se habían disipado. El sol empezó a brillar tenuemente, acompañado de un viento fuerte, helado, que levantaba el vestido de las mujeres, que soltaban un grito por la consternación. Las hojas de los árboles caían una tras otra sin darle descanso a los empleados municipales que las barrían de las aceras. En tan solo unas horas, el jardín de mi abuela se cubrió de una alfombra improvisada de tonos ocres, rojos y dorados que cayeron de sus amados abedules y arces. El viento, auxiliado por las decenas de ventanales de la casa, silbaba lo que parecían palabras. Los vidrios vibraban cuando soplaba con más fuerza. Durante la cena, se abrió una de las ventanas del piso superior y golpeó contra la pared. Mi madre dio un brinco, en un sobresalto que me produjo una risita discreta. El viento a mí no me ponía los nervios de punta. «Es el viento, mami», dije intentando tranquilizarla. «Ya sé que es el viento, María José, solo que me tomó desprevenida». Es cierto que en la casa de mi abuela la cosa más insignificante podría parecer tétrica, pero a mí no, que estaba acostumbrada a no temer boberías. Me causaban risa los niños que no podían dormirse con la luz apagada o que veían seres amenazantes en cualquier resquicio de sus habitaciones. Mi abuela Eduviges ni siquiera levantó la vista del plato. Siguió saboreando el pan de muerto como si nada hubiera sucedido. Cené más rápido que de costumbre. Quería subir a mi recámara para iniciar la lectura del libro que mi abuela me había regalado. Me comí los churros rápidamente y apuré el chocolate de un sorbo. «¿Cuál es la prisa, María José? Es muy feo que una señorita se atragante la comida». «¿Te acuerdas, Augusta?», dijo mi abuela, «lo rápido que desayunabas los domingos para salir a jugar con Almudena». «Sí, mamá, me acuerdo», le respondió sonriendo a mi madre, evocando la escena. «Perdón, mami, es que estoy cansada y me quiero ir a dormir», las interrumpí. «Vete a dormir si quieres, pero te lavas los dientes antes y no vuelvas a comer así, por favor». «Sí, mami, te lo prometo». Mi abuela no hizo más comentarios. El enfrentamiento que habían tenido recientemente la había puesto cautelosa. No quería más disgustos con su hija. «Dales un beso de buenas noches a tu abuela y a Alfonsina». Me dirigí hasta el lugar de mi abuela. Le planté un beso en la mejilla. «Buenas noches, abuelita». «Buenas noches, mi vida», me respondió devolviéndome otro. Igualmente me despedí de Alfonsina. Subí las escaleras sin correr, fingiendo que todavía era una niña obediente. Después de lavarme la boca, me puse la pijama. Coloqué los cojines en los sillones de la salita de mi habitación.
En la cama había tantos cojines que si no los quitaba hubiera podido dormir sentada. Me quedé solamente con una almohada. Preparé la cama para acostarme como mi madre me había enseñado, desdoblando en un triángulo perfecto la sábana, el cobertor y el edredón del lado en que iba a meterme. La cama era grande, tan grande, que pensé en recostar a mi costado a Laila, Estebané, Ricarda, Solveig y Anaranda. Sin embargo, al verlas inertes, sin vida, pensé que ya no estaba en edad de dormir con muñecas. Justo fuera del ventanal de mi recámara había un árbol. Las ramas debían ser cortadas constantemente porque de lo contrario se habrían metido al cuarto. Pero hacía mucho que no lo podaban y el ramal pegaba violentamente en el vidrio. En ese momento pensé que alguien más debía ocuparse de las labores pesadas de jardinería. No me imaginaba a mi abuela o a Alfonsina trepadas en una escalera cortando ramas rebeldes. El ruido que hacía al chocar con el ventanal no me molestaba. Tampoco el silbido del viento que subía y bajaba de volumen en ráfagas impredecibles. Encendí la luz de la lámpara. El libro iniciaba así. 8 de mayo. ¡Qué hermoso día! He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba, delante de mi casa bajo el enorme plátano que la cubre. La resguarda y le da sombra. Adoro esta región y me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí. Esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos. Esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. La puerta de mi recámara se abrió de golpe. Saber que hacía algo a escondidas de mi madre me produjo un sobresalto. Escondí el libro bajo las colchas instintivamente. ¿Qué haces? Pensé que tenías mucho sueño, dijo mi madre al entrar. Sí, pero estaba viendo las ramas del árbol que se azotan contra la ventana. ¿Te molesta? Si te molesta puedo dormir contigo. No, de hecho hasta me gusta el viento, su silbido, cómo hace que las cosas se muevan. Mi madre sonrió entre orgullosa y enternecida. Eres una niña muy especial, ¿sabes? Sí, contesté. Tú siempre me lo dices. Mi madre me dio un beso en la frente antes de salir de la habitación. No olvides apagar la lámpara. No lo haré. En el momento que tuve la certeza de que ya había atravesado todo el pasillo y entrado a su cuarto, me levanté de puntitas para volver a cerrar la puerta del mío, que ella había dejado abierta. Con el sigilo y la emoción de quien hace algo secreto, saqué el libro de debajo de las sábanas. Volví a abrirlo. Me maravilló la forma en que cada frase se engarzaba a la otra, en una cadencia que abría mi imaginación como nada lo había hecho antes. A eso de las 11 pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga lanzando por su chimenea un humo espeso. Después pasaron 2 goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. Pude ver los navíos cruzando el mar a una velocidad acompasada por el viento tenue. Distinguí con claridad cómo uno de ellos exhalaba una columna de humo negro y espeso. En ese momento, ya no era el narrador quien admiraba el desfile de barcos desde la orilla. Era yo, vestida con ropa antigua y elegante como la que usaba mi abuela, quien se maravillaba por la belleza de las goletas inglesas. Al igual que el personaje que contaba el cuento, llamó mi atención, por encima de los demás navíos, el bergantín que venía al final de la hilera. Era blanco, con 2 mástiles tan altos que parecían rasgar las nubes. En los mástiles se tensaban velas cuadradas, blancas, relucientes como el mismo barco, que colgaban de los mástiles que atravesaban el eje de la nave desde la proa hasta la popa. Quise contar las velas. Sumé 10, sin considerar las 2 pequeñas banderillas en forma de triángulo que coronaban el navío. El bergantín era bello, de un color tan blanco que inspiraba pureza, con un casco níveo y pulido que refractaba luces brillantes que cegaban mis ojos. Sin saber por qué, sin pensarlo siquiera, levanté mi mano para saludar la tripulación del barco, a pesar de que no se veía nadie en cubierta. Continué leyendo hasta que el cansancio venció mis párpados. Un golpe seco me despertó de golpe.
Por un momento me asusté. No obstante, al ver las hojas de las ramas chocar contra el vidrio de la ventana, me reí de mí misma. Otro ruido cavernoso sonó dentro de la habitación. Se trataba de mí. Quizás había cenado muy deprisa, pero apenas salí de la cama para cerrar bien las cortinas, mi estómago hizo el característico sonido de «dame de comer». Me puse mi batita fucsia de franela sobre la pijama y mis pantuflas rosadas. Me asomé por la puerta de la recámara para asegurarme de que no hubiera nadie. El pasillo parecía un túnel subterráneo sin iluminación, la garganta de una ballena que ha cerrado las fauces después de engullir la merienda. Regresé al cuarto, al recordar que en uno de los buroes había una vela a medio consumir y una caja de cerillos. Tomé la vela, la prendí y bajé a la cocina por algo de comer. A veces, cuando mi madre se despertaba por una pesadilla y de paso me despertaba a mí, yo no volvía a conciliar el sueño tan rápido. Entonces, iba a la cocina a tomar un vaso de leche caliente y galletas de chocolate. Deduje que en la cocina de mi abuela también debería de haber galletas. Bajé las escaleras con cuidado. La luz de la vela no era suficiente para alumbrar todos los escalones. Con trabajo se iluminaba donde yo pisaba, escalón por escalón, sin prisa. Una luz tenue que se infiltraba por los tímidos faroles de la calle proveía algo de claridad en la estancia. Al bajar las escaleras, tuve la sensación de que alguien más caminaba a mi lado. Volteé hacia donde sentí la presencia. Descubrí mi imagen reflejada en uno de los muchos espejos de la casa. Me sentí tonta. Estaba segura de que la silueta reflejada en la mañana era producto de mi imaginación. ¿Qué podría haber dentro de los espejos? Nada. Los objetos de la estancia adquirían otro aspecto de noche. Las siluetas inofensivas de la tarde parecían esconder formas amenazantes. Algunos esquineros aparentaban un hombre acechante. Los respaldos de las sillas del comedor eran tan altos que cualquiera hubiera podido pensar que había gente sentada en ellas. A pesar de llevar pocos días en la casa, había aprendido a relacionarme con ella, a recordar detalles que para alguien más podrían pasar inadvertidos. Atravesé la estancia despacio, con la serenidad de quien no teme ninguna emboscada. Una vez en la cocina, al encender la luz, descubrí un hombre sentado en un banco de la mesa de trabajo. Mi conmoción fue tal que dejé caer la vela al piso. La cera derretida manchó mis pantuflas. Al menos no iba descalza como la otra noche, pensé al recuperarme de la impresión. El hombre, de aproximadamente 40 años, se acercó a ayudarme. No sé por qué, pero no tuve miedo. Tomó mis pantuflas para quitarles la cera endurecida. Hasta ese momento no habíamos cruzado palabra. A la sazón caí en cuenta de que se trataba de un mozo. Su color de piel era peculiar. Si bien la tez era morena clara, como la de mi papá, desde ciertos ángulos destellaba un color cetrino. Era calvo, sin vello en ninguna parte visible de su cuerpo. Deduje que tal vez padecía alguna enfermedad rara. Su cabeza brillaba como una bola de boliche, aunque la forma de su cráneo era más bien la de un foco. No tenía cejas. Por boca exhibía unos labios delgados y negruzcos. Los ojos eran pequeños, rodeados por imperceptibles pestañas y ojeras profundas que daban la sensación de un hundimiento mayor que el de las cuencas naturales. Vestía un pantalón negro liso con una camisa blanca abotonada hasta el último ojal. Mientras desmenuzaba cada una de sus facciones, él ni siquiera volteó a verme. Terminó de limpiarme las pantuflas. Me hizo señas de que me sentara y me las puso como si yo fuera una niña de 4 años. Seguro que era él quien se ocupaba de las labores más pesadas de la casa, como cortar las ramas altas de los árboles, lavar los ventanales y las gárgolas. ¿Leche caliente y galletas de chocolate?, me preguntó. Sí, por favor, contesté. Extrajo una jarra del refrigerador, sirvió una cantidad considerable en un pocillo de metal plateado. Encendió la estufa al tiempo que lo colocaba sobre el fuego. Tomó una silla, la arrastró hacia una de las alacenas, se subió con cuidado y bajó un recipiente de cerámica de color azul que decía azúcar. Me gusta la leche sola, sin azúcar, le advertí. No es azúcar. Entonces noté que su voz era ronca y rasposa. Aquí esconde Alfonsina las galletas de chocolate. ¿Y por qué las esconde? Porque sabe que si no lo hace me las como todas. La leche burbujeó en señal de que ya estaba hirviendo. El hombre apagó la hornilla y sirvió 2 tazas. Se me pasó de caliente.
¿Y no te esconden la leche? No hay manera de que lo hagan. Ya se resignaron a que me la tome toda, dijo en lo que me pareció un tono de burla. Me gusta mucho la leche y también el agua. Vació el líquido al pocillo para enseguida regresarlo a la taza. Hizo esto varias veces. Mi madre hacía lo mismo si quería enfriar algo que se le pasaba de caliente. Probó su taza de leche. Con un gesto expresó que ya estaba a la temperatura adecuada. Jaló el banco en el que se había subido para alcanzar la alacena y lo arrastró a la mesa de trabajo. Sentado a mi costado, puso el plato con galletas en medio de los dos. La saboreamos en silencio, dando sendos tragos de leche. ¿Qué hacías levantado a esta hora de la madrugada y a oscuras en la cocina?, le cuestioné como nieta de la patrona. ¿Y qué haces tú levantada a estas horas de la madrugada y en la cocina?, me respondió siguiendo el juego. Yo, tomando leche con galletas. Pues yo igual. Su respuesta no me satisfizo. Las ramas de los árboles estaban ya muy largas. Era obvio que no había hecho su trabajo. Pero, ¿por qué oscuras? Porque la luz me lastima los ojos. Da lo mismo que ser solo un foco de 20 watts. Soy fotosensible. ¿Qué? Que mis ojos son muy sensibles a la luz. Prefiero estar a oscuras, así hago mejor mi trabajo. La señora ya lo sabe y no le importa. Pues cuando puedas, corta la rama que golpea en mi ventana. Otro viento como el de hoy podrá romper el vidrio. Te prometo hacerlo pronto, pero ahora vete a dormir. Yo levanto todo y lavo los trastes para que no nos regañen a ninguno de los dos. Me dije para mis adentros, otro secreto más. No obstante, sabía el regaño al que me sometería mi madre si se enteraba de que estuve despierta a las 3 de la madrugada comiendo galletas y platicando con el mozo de la casa. Que conste, ¿eh? ¿Limpias bien? El mozo asintió con la cabeza. Regresé a mi cuarto con la vela encendida. El pasillo que comunicaba las habitaciones continuaba sin novedad. Señal de que nadie me había descubierto. Entré a mi recámara, escondí el libro bajo el colchón y caí dormida casi al instante. La vida de mi abuela Eduviges en Villa Alberina se volvió un infierno, tal como su madre lo había predicho. Las mujeres cue se dedicaron a vigilar sus movimientos y costumbres. Utilizaban cualquier pretexto para llegar de improviso a casa de los recién casados. Mi abuela, que no era una muchachita ingenua, sabía que algo tramaban en su contra. Pese a ello, las trataba con hospitalidad, con la esperanza de borrar de sus mentes la desconfianza. Los imprevisibles cambios climáticos que arruinaban las cosechas de la región hicieron que el pueblo entero se volteara contra mi abuela. A ella le bastaba atravesar una calle para percibir que todos los ojos la seguían de manera perversa, pretendiendo amilanar su ánimo. Ella, sin embargo, no cejaba en su porte ni en los buenos modales. Sin bajar el rostro, estirando el cuello como garza orgullosa, devolvía cada mirada con una sonrisa amable y un «buenos días». A diferencia del resto de las mujeres de Villa Alberina, incluso de las de Ciudad Albayzán, mi abuela no estaba dispuesta a permitir que el yugo masculino aprisionara el libre albedrío de las mujeres, pero tampoco la docilidad de aquellas que, a fin de agradar a los hombres, se aliaban para destruir a las que no encajaban en su pequeño molde de buenas costumbres. Todos los hombres del pueblo odiaban y temían a Eduviges Berenguer de Cue. Todas las mujeres envidiaban su altivez, ecuanimidad e inteligencia. A finales de enero, mi abuela decidió hacer algo para mejorar la siembra y el ánimo de los lugareños. Por el adiestramiento que su madre le había dado, recordó un libro, más bien un grimorio, en el que una hermandad de hechiceras celtas describían un ritual que auguraba buena cosecha. El 2 de febrero era el día considerado para la iluminación, una fecha significativa para hallar solución a los problemas y superar los obstáculos interpuestos en el camino. Mi abuela repitió el ritual. Colocó 5 velas blancas en el piso formando un círculo. En el centro puso varias ramas de laurel. Luego caminó alrededor y a cada vuelta que daba hacía una petición. Que la siguiente cosecha fuera abundante para reponer las pérdidas de la anterior. Que sus cuñadas pudieran ver todo lo bueno que les podía brindar. Que su amado Santiago no muriera en el consabido lapso de 12 años. Que los malintencionados se mordieran la lengua antes que soltar una mentira acerca de ella. Dicho esto, invocó al dios de la fertilidad que le aseguraría la claridad necesaria para enfrentar días turbios. Justo después de recitar la oración, un fuerte viento que anunciaba una tormenta terrible abrió las puertas del balcón y apagó las 5 velas de un mismo golpe.
En ese momento, Pilar, quien espiaba por una rendija que daba al patio, concluyó que esa brujería era para traer el mal y la zozobra a la piadosa. Mi abuela, triste, con los hombros echados hacia adelante, supo entonces que sus oraciones no habían sido atendidas y que no había nada que pudiera hacer ante las condiciones de desasosiego que reinaban en su nueva familia. Si bien las tempestades habían llegado a Villa Alberina con mi abuela, no había sido ella la causante de estas, sino las palabras malintencionadas, el daño lacerante de los rumores, la intención truculenta con que se murmuraban palabras piadosas. En aquel momento, mi abuela ya estaba embarazada de mi madre. A unas semanas de dar a luz, y aún así no dejó de cumplir las obligaciones que las Berenguer asumían, trató de no pensar más en la animadversión que les inspiraba las Cue. Otras preocupaciones perturbaban su sueño. Por Alfonsina, que supo que la salud de su madre había desmejorado, tenía que volver a su lado para cuidarla. Si desafortunadamente ella moría durante la enfermedad, Eduviges tendría que trasladar la biblioteca y el mecanismo a la piadosa, donde seguramente los verían con malos ojos. Decidió confesarle todo a su amado Santiago esa misma noche. El amor que sentía por él la obligó a creer que respetaría sus creencias. Pero Pilar se adelantó a la confesión de mi abuela. Corrió en busca de sus hermanas y les relató lo sucedido, añadiendo detalles de su propia invención. Las hermanas lo transmitieron a sus padres y estos mandaron llamar a Santiago. El conclave familiar estaba listo para recibirlo con una retahíla de reproches y te lo dije. Todos estuvieron de acuerdo en que desde el primer día que arribaron a la piadosa, esa mujer pálida de saber ilustrado y que hablaba perfectamente 4 idiomas, ocultaba un secreto ignominioso. Su familia le echó en cara a Santiago haber metido en la hacienda a una bruja, a una creyente pagana de magias y hechizos, a una concubina de Satanás, poseedora de artilugios que destruirían el pueblo y a la familia Cue. En un principio, Santiago no lo creyó. Reclamó a Pilar la mala intención que ésta tenía contra su mujer, pero Pilar le lanzó un reto. Si no me crees, échale un vistazo a los libros que guarda en tu despacho. Seguro allí encontrarás lo que ocasionó este temporal. Mi abuelo Santiago, lleno de dudas, corrió a buscar a su esposa, pero ella había salido al pueblo con la cocinera para conseguir la hierba santa que necesitaba para el guisado de ese día. Mi abuelo no esperó su regreso. Entró de golpe al despacho y tomó el primer libro que vio. El monje. El título le tranquilizó por un momento. ¿Qué podría haber de maléfico en las paredes de un monasterio?, pensó. Mas al hojearlo, a salto de página, descubrió párrafos que describían a Ambrosio como un monje lascivo que hacía pactos con el diablo y que era capaz de cualquier atrocidad con tal de no ver herido su endiosamiento. Lo dejó caer al piso horrorizado. Tomó otro, tratado sobre las apariciones de espíritus y vampiros. Lo abrió en cualquier página y leyó en voz alta. Se escoge un muchacho de edad que no haya hecho todavía uso de su cuerpo, es decir, que sea virgen. Se le monta desnudo sobre un caballo que no haya nunca flaqueado, caballo que tiene que ser además completamente negro, y se le hace pasear por el cementerio y pasar por encima de todas las fosas. Aquella sobre la que el animal rehúse pasar, por más golpes que se le aticen, se considera que está ocupada por un vampiro. Soltó el ejemplar sobre su escritorio. Conforme abría más libros, su rostro se endurecía. Entre pilas de ellos encontró una caja que revisó desconfiado, porque temía hallar objetos de hechicería. Se trataba de revistas viejas con páginas seleccionadas por separadores de metal con el escudo Berenguer. La Burton Gentleman's Magazine de 1839, con la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, la New Modeling Magazine de 1819, El vampiro de John Polidori, la Gil Blas de 1886 con la primera versión de El Orla de Guy de Maupassant. Mi abuelo sacó la caja de revistas hasta el pórtico de su casa y la tiró al piso. Mi abuela, que en ese instante regresaba del pueblo acompañada por la cocinera, alcanzó a ver cómo su querido Santiago rociaba las revistas con alcohol antes de dejarles caer encima un pedazo de tela encendida. Las llamas devoraron en pocos segundos los papeles amarillentos. Mi abuela corrió hasta donde se encontraba la caja en llamas, se hincó y se quitó la chalina que llevaba puesta con el propósito de sofocar el fuego. ¿Pero qué has hecho, Santiago? ¿Qué has hecho?, le preguntó atragantada por el llanto. Por respuesta, mi abuelo la levantó del cabello y la arrastró al fondo de la casa. Los peones observaban la escena desde los maizales, mientras Alicia, Pilar y Carmela estaban de pie, adustas y calladas a unos cuantos metros de donde acontecía. Se escucharon gritos, insultos, golpes,
y el llanto incontenible de mi abuela Eduviges, pero nadie corrió a ayudarla. Después de aquella tarde, ningún peón volvió a encontrarse con Eduviges fuera de su casa. Los chismosos decían que el patrón Santiago la tenía encadenada a la cama con un grillete. La cocinera, la única mujer que quiso a mi abuela en La Piadosa, contó que la patroncita Eduviges empezó a padecer terribles dolores de parto por la golpiza que su marido le había propinado. Lo cierto es que mi abuela no volvió a ver el cielo hasta después de dar a luz a mi madre. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: ¿sabes lo que ocurre cuando haces daño a la gente?, dijo Amu. Cuando dañas a la gente, comienzan a quererte menos. Eso es lo que hacen las palabras descuidadas. Hacen que la gente te quiera un poco menos. Esta frase la dijo Arundhati Roy en El Dios de las Pequeñas Cosas. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor no olviden darle like y suscribirse. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. ¡Chao, chao!